Gracias por seguir conectados con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Como se los habíamos anunciado antes de las noticias del mediodía, hoy en nuestro tema principal vamos a tener una historia que seguramente es la historia de muchas mujeres y de muchas familias en Colombia, y es la de Viviana Vargas Vives, quien ha contado en su cuenta de Facebook que fue víctima de abuso sexual cuando era niña. A Viviana Vargas la representa en su caso, porque también acá estamos hablando de un caso que se va a llevar a los estrados judiciales, el abogado Miguel Ángel del Río. Y yo quisiera saludarlos a los dos antes de entrar a explicar de qué se trata esta historia y por qué esta historia puede ser un ejemplo para muchas familias y muchas mujeres que tal vez han pasado por exactamente lo mismo y nunca se atrevieron a hablar. Viviana Vargas, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros, gracias por sentarse a esta mesa y gracias por haber sido tan valiente de contar su historia, primero a través de las redes sociales y ahora a través de los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, muchas gracias por la invitación y nada, saludos a todos los que están escuchando. Y también saludo al abogado Miguel Ángel del Río, quien es el apoderado de Viviana Vargas. Abogado del Río, gracias también a usted por acompañarnos y por darnos una óptica jurídica en estos casos cuando hablamos de tantos años que han pasado después del abuso. Camila, un caluroso saludo para usted y para todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial además a Viviana. Pues Viviana, usted es barranquillera y acá nosotros con mi compañero Oscar Montes entendemos un poco la cultura que se vive en Barranquilla, sabemos cómo es la situación en esa ciudad que muchos admiramos, queremos, pero también entendemos que a veces puede ser un poco conservadora y machista. Y por eso la pregunta que se hacen muchos, Viviana, es ¿usted por qué tomó la decisión de escribir ese mensaje en sus redes sociales, en Facebook, contando la historia de lo que le pasó cuando niña? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Bueno, primero Camila, esa pregunta pues no es tan fácil de responder, no tiene solo como una explicación. Yo llevo pensando en hacer esto hace mucho tiempo, eso no fue una cosa de un impulso que un día desperté y dije lo voy a hacer hoy. Esto es algo que llevo planeando mucho tiempo, de hecho años. Pero estas últimas 2 o 3 semanas me han sacudido particularmente porque, bueno, yo creo que todas las personas que están escuchando saben que este tema ha estado en las noticias. Yo no sé si es la cuarentena que ha hecho mucho más visible esta problemática. A mí en particular el caso de la niña Salomé, que además tenía la edad que tiene mi hija mayor, me conmovió muchísimo. Yo con la historia de esa niña me sentí primero conmovida, impactada, pero también me sentí con el deber moral de hacer esto ya. Yo llevo mucho tiempo pensándolo y quizás de pronto antes no era mi momento, porque esto no es algo fácil de hacer. Yo tenía que lidiar con muchas otras cosas en mi vida para poder llegar al punto en el que estoy ahora, donde estoy preparada emocionalmente para dar este paso. Y lo quise hacer ahora porque sentía que este era el momento en que la gente iba a escuchar, porque estamos todos pues en este aislamiento, creo que prestando más atención, escuchando más, y realmente lo que me impulsó en últimas, el último empujón fue la historia de Salomé, y por eso fue que yo decidí hacerlo en estos momentos, en honor a su memoria. Viviana, y también, además de que usted lo contara a través de Facebook y contara su historia, y ya nos está explicando por qué tomó esa decisión, también sorprendió que su hermano Jaime Vargas publicara también a través de Facebook un mensaje diciendo que se arrepentía de no haber podido hacer nada en ese momento con usted, su hermana menor, para evitar que esto sucediera, y su hermano pues dio y reveló el nombre de la persona de la que estamos hablando. ¿Usted había hablado con su hermano de eso o a usted le sorprendió también ese mensaje de su hermano, que seguramente igual que usted también tenía este nudo atragantado en el pecho desde hace muchísimos años? No, a mí no me sorprendió porque ya lo habíamos hablado, es decir, él no conocía muchos detalles porque esto sucedió cuando ambos éramos muy pequeños. Mi hermano Jaime es 1 año menor que yo. Si yo tenía 5 o 6 años, él tendría 4. Él no tenía por qué en ese momento asumir la defensa mía porque era apenas un niño, un bebé. Pero pues nosotros somos 5 hijos, 4 mujeres y él es el hermano menor, el único hombre de la familia. Y yo siento que él, cuando yo decidí contarle a él con más detalles esto, porque él no lo sabía muy bien y yo nunca había tenido esta conversación con él,
Él quedó no solo impactado, sino indignado, adolorido, y me dijo, lo voy a hacer. Yo no hubo nada que yo pude hacer para impedirlo, y realmente pues también entendí ese impulso de ira, de dolor, de impotencia. Y yo le dije a él, bueno, si tú sientes que lo debes hacer, pues hazlo. Realmente el dolor no solo es mío, esto no solamente me involucra a mí, por supuesto, yo fui la víctima en ese momento, pero es que esto afecta a muchas personas a mi alrededor, incluyendo a mis hijas que apenas son unas bebés ahora. Entonces yo entendí lo que él hizo, sabía que lo iba a hacer, y también respeto que haya tomado él también esa vocería que de pronto yo era incapaz de tomar en este momento. Usted tiene 2 niñas, Vivian. ¿Cuántos años tienen sus hijas? Mi hija mayor va a cumplir 4 años en unas semanas, y mi hija menor tiene 10 meses. Y tener a sus hijas de esa edad y ver que básicamente pues esa fue muy cerquita la edad en la que usted fue abusada, la llevó también a reflexionar sobre decir, oiga, esto hay que contarlo y que no siga pasando y que no sea una tragedia oculta en las familias por el qué dirán. Efectivamente, es que esa es una de las razones también que a mí me motivó y me empoderó para hacer esto, porque mi hija apenas entró el año pasado al colegio, ya ni siquiera yo la había enviado al jardín. Yo siento que ese temor a que algo así le sucediera me paralizó un poco, y también le estaba impidiendo a ella vivir plenamente su niñez. Y cuando yo me enfrento a enviarla a ella al colegio y un poco a soltarla, es cuando yo empiezo a tener más temores. Es cuando yo empiezo a sentir que estoy reviviendo esta experiencia, porque ya ella no es una bebé que está 100% en casa con mamá, con papá. Ya ahora es una niña que va a tener que defenderse sola en otros entornos. Entonces, por supuesto que la edad de mis hijas tiene mucho que ver, que el solo hecho de ser mamá de 2 mujeres, además, me ha hecho sentir con mayor responsabilidad y necesidad de dar este paso ahora, en este momento. Cuando empezamos a oír la historia suya, Viviana, y cuando oímos historias similares a estas de mujeres que han sido abusadas y que años después toman la decisión de denunciar, siempre viene la pregunta, ¿por qué tantos años después? ¿Qué se puede hacer años después? Y ahí es donde yo quiero preguntarle a usted, abogado del Río, jurídicamente, porque esa es la pregunta que sale a colación siempre. Dicen, pero bueno, ¿se puede denunciar 30 años después el abuso de un menor o no? ¿Cuál es la respuesta desde el derecho? Gracias, Camila. Es una pregunta muy importante con relación al tiempo, porque recordemos que existen al interior de los procesos penales unos términos de prescripción de las acciones penales. Es decir, que mientras se mueve, es decir, mientras el término de prescripción empieza con relación a la ocurrencia de los hechos. Y la ley penal ha cambiado mucho en ese sentido. En la actualidad, por ejemplo, la ley permite que si una menor es víctima de algún delito sexual, puede hasta la mayoría de edad, o más bien desde la mayoría de edad, contarse el término de prescripción de la acción penal. En los casos, por ejemplo, que han sido muy antiguos, el término de prescripción es completamente diferente. Habría que ir entonces y trasladarse a la legislación penal del momento para poder establecer el término de prescripción específico. Entonces, en el caso específico de Viviana, existen varios momentos en los cuales ocurrieron estos hechos, y es esa la valoración que estamos haciendo desde ese evento para establecer con precisión los términos de prescripción de la acción penal. Lo importante aquí, Camila, es la invitación a la ciudadanía y la invitación a las mujeres para que no le tengan miedo al paso del tiempo, en el entendido que hoy existe la posibilidad de que desde la mayoría de edad se instala o se activa el mecanismo para iniciar el ejercicio de la acción penal. Contado 20 años posteriores, con el propósito de que de alguna manera se pueda prevenir que estos delitos prescriban desde el momento de ocurrencia. Una cosa es que el término de prescripción arranque a los 6 años, a los 7, a los 10, y otra cosa es que el término de prescripción arranque a los 18. Eso le da, de alguna manera, una vigencia adicional a la posibilidad de enfrentar y que estos delitos no queden en la impunidad.
Abogado, lo cierto es que usted nos está explicando el paso del tiempo, que es el término, digamos, penal de prescripción, pero últimamente y en las últimas semanas también se ha dado el debate acerca del proceso penal como tal y como en muchos casos puede revictimizar pues a las mujeres que sufrieron un abuso sexual o un acoso, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con el proceso penal? En el caso de usted con Viviana, ustedes se enfrentan a la justicia penal y va a ser al final pues el testimonio de ella en contra del agresor. ¿Cómo puede entonces el proceso penal garantizar que no sea revictimizante para la víctima? Eso es una muy buena pregunta porque además uno de los grandes padecimientos de los procesos penales es la revictimización de las víctimas de estos delitos. Entonces, hay dos alternativas: o la víctima se mantiene al margen del proceso y termina siendo la fiscalía y los abogados representantes de víctimas los que establezcamos la línea o la directriz de la investigación, o por el contrario, la víctima interviene y aparece como protagonista dentro del proceso penal. Yo soy defensor de alguna manera de evitar una revictimización en la medida de lo posible. Sin embargo, en este tipo de hechos, cuando ya ha pasado mucho tiempo y se han sanado algunas heridas, más allá del golpe fundamental y estructural, es importante la manifestación de la víctima, porque es ella la que le puede dar tanto a la fiscalía como a los jueces la pauta de qué fue lo que pasó y sobre todo, por qué ha sido tanto el tiempo entre los hechos y la denuncia. Entonces, para mí es importante, en este caso específico, que sea la propia Viviana la que de alguna manera, bajo declaración, le manifieste al funcionario de instrucción y al juez en su momento las particularidades, porque ella es el testigo directo de los hechos. Recuerde que los delitos sexuales son llamados delitos de puerta cerrada, es decir, casi siempre es la palabra del victimario con la víctima. Entonces es importante, o ese equilibrio lo termina rompiendo, esa manifestación real de la víctima, sus consideraciones, sus miedos, sus temores, su fragilidad, su vulnerabilidad y sobre todo el daño específico y concreto en su vida y en su alma además. Viviana, pero ahí entonces quiero preguntarle a usted sobre este episodio por el que pasan muchas mujeres que han sido víctimas y es que no quieren ser revictimizadas en el proceso penal porque es la palabra del uno contra el otro. ¿Cómo se ha venido preparando usted para ese proceso penal? Que obviamente es muy difícil y complejo para las mujeres que toman la decisión de denunciar, porque de hecho esa es una de las razones por las cuales muchas no lo quieren hacer. Sí, Camila, precisamente, bueno, yo imagino que tú has leído el escrito que yo publiqué donde yo cuento esta historia y la verdad es que esto, precisamente por eso me he demorado tanto tiempo en hacerlo, ¿sabes? Yo necesitaba estar en un momento de mi vida en el que me sintiera con la fortaleza emocional de poder enfrentarme a esto, porque yo soy abogada y yo también sé lo que esto implica. Yo he tenido que librar muchas batallas en mi vida personal, estragos de este episodio que me han tenido a mí con la cabeza agachada mucho tiempo y sintiéndome como una víctima mucho tiempo. Ya yo hoy, y yo siento que hoy, en este momento de mi vida, que soy mamá, que he ganado todas las batallas a las que me he enfrentado gracias a este episodio, tanto conmigo misma como hacia los demás. Ya yo hoy me siento en capacidad para hacer esto y para enfrentarme a esto. Y por supuesto, tengo el acompañamiento de mi familia, tengo el amor de mi familia, el apoyo de mis amigos y sobre todo tengo la certeza de que ya yo no soy una víctima. Yo aquí no estoy hablando como Viviana la víctima, yo soy una sobreviviente de esta situación, ya yo no soy esa niña. Y necesitaba entender eso porque durante muchísimos años de mi vida, hasta hace poco, realmente me seguía sintiendo como esa niña. Y esa situación me marcaba y me frenaba y me enfermaba y se volvió algo tan incontrolable que no me permitía vivir plenamente. Y yo ahora que reconozco que he podido ganar muchas otras batallas muy difíciles, es que entiendo que tengo la fuerza para hacer esto. Estoy acompañada además estoy, Viviana, por supuesto, acompañada de un profesional que me está ayudando y fortaleciendo para lo que se viene ahora.
Claro, Viviana, usted habla de su familia y que está acompañada de su familia y su familia le está dando fortaleza en este proceso que como para usted, como para otras tantas mujeres que han sido sobrevivientes, y me parece importante utilizar esa palabra, pues es fundamental. Y quiero preguntarle precisamente por ellos, porque también ya conocimos el testimonio a través de redes sociales de su hermano, el alcalde local de Usaquén, pero quiero preguntarle por su mamá y por sus otros hermanos. ¿Ellos se enteraron hasta que usted decidió contarlo en redes sociales? ¿Cómo fue el proceso con su familia? No, digamos que mi familia ya sabía un poco de esta situación hace un tiempo. La primera vez que yo hablé de esto lo hice en mi adolescencia. Lo hice en un ataque, en un impulso de un momento de mucho dolor, y en ese momento en el que yo compartí esto, que además se lo compartí solo a una persona, yo siento que ni yo ni mi familia estaba preparada para entender esto. Es decir, no era el momento ni mío ni de ellos. Mi familia no es que no me haya creído, por supuesto que me creyeron, pero en el momento en el que estábamos, en la sociedad en la que estábamos, que seguimos estando un poco, pero gracias, menos mal, las cosas han avanzado un poco, yo creo que se prefirió manejar esto de otra manera. Es decir, yo me sentí siempre rodeada del amor de mi familia, pero nunca sentí el impulso para hablarlo. Siempre fue, vamos a manejarlo con psicoterapia, vamos a manejarlo con amor, vamos a tratar de dejar esto atrás, vamos a sanarlo entre nosotros, pero nunca fue un tema de enfrentarnos a la gente, porque en ese momento estas cosas ni se hablaban en Barranquilla, y sucedían, y siguen sucediendo, y ahora apenas se están empezando a hablar. Pero antes eso no se hablaba. Ahora que yo tomé esta decisión, yo antes de hacer esto se lo informé a mi familia. Yo les dije, yo voy a hacer esto ahora. Y ha pasado mucho tiempo y yo creo que pronto mi familia pensaba que ya yo había podido poco dejar esto atrás. Pero realmente la única que llevaba esa carga era yo, y solo yo entendía hasta dónde esto me seguía atormentando todos los días de mi vida. Y dije, lo voy a hacer, y voy a hacerlo así, y este es el momento, tiene que ser ahora, cuando hay gente escuchando, cuando hay gente creyendo. Antes nadie le creía a uno. Pero antes Viviana, nadie escuchaba. Cuando usted dice, en mi familia sabían, me creyeron, pero lo manejamos de una manera distinta por la cultura barranquillera, por el qué dirán, por lo que eso podía implicar para ustedes como familia, pero que ahora hay más gente hablando, ahora hay más mujeres que están dispuestas a hablar. ¿Usted cree que la persona que abusó de usted no lo hizo solo con usted, sino que de pronto puede haber otras mujeres en Barranquilla que también hayan sido víctimas? Pues yo no sabría responderte eso porque no tengo idea. Yo lo único que sé es que las personas que muestran este tipo de comportamientos normalmente no lo hacen una sola vez. Es decir, esto es una patología. Y es probable, es probable que hayan otras mujeres que hayan sido víctimas de algo igual, parecido, peor, menos grave, a lo que me sucedió a mí. Yo no descarto la posibilidad de que existan otras personas, otras mujeres que también hayan sido víctimas. No lo descarto en lo más mínimo, porque estos comportamientos suelen repetirse. No son episodios aislados. Sí, sobre eso que acaba de decir Viviana, quiero preguntarle al abogado del Río, porque realmente es una de las tragedias que afrontan los niños cuando son víctimas de abuso, de agresión sexual. Hoy en Colombia, ¿qué condiciones existen para que esos niños que incluso no les creen sus familiares, pues tengan acceso a un acompañamiento por parte de la justicia, abogado del Río? Gracias. La pregunta es importantísima, y es importantísima por dos razones. La primera, porque es absolutamente cierto, que una de las razones por las cuales no se denuncia es porque los familiares, y eso es absurdo, es decir, no tiene además una explicación, los familiares no le creen a los menores. Recordemos que nunca, o es muy poco probable, que los victimarios sean ajenos al entorno familiar. Los victimarios hacen parte de esa estructura familiar, bien por afinidad, bien por familiaridad. Entonces, la primera respuesta, o la respuesta natural del familiar al escuchar este tipo de situaciones, es no creer. Y ese es el primer factor que genera la falta de denuncia. ¿Por qué? Porque si el menor se enfrenta, después de ese macabro episodio, a la incredulidad del familiar, a partir de ahí se crea una sensación de impotencia.
y a partir de ahí se crea una especie de corte de alas con la finalidad de que él no pueda denunciar o que olvide las cosas fácilmente. Con relación a la pregunta que le hacía Camila a Viviana sobre si teníamos conocimiento que existían otras víctimas, Viviana daba una respuesta muy importante, y es el tema de la sistematicidad con relación a los victimarios en este tipo de delitos, porque además son conductas no accidentales, sino de alguna manera son sistemáticas con ocasión a que hay un problema estructural. Entonces es muy posible que existan otras víctimas, y nosotros desde aquí, sí, Camila y todos, invitamos a aquellas víctimas o aquellas mujeres que en alguna ocasión se hayan sentido amenazadas sexualmente por este individuo, para que hagan las denuncias, para que, acogiéndose a la denuncia que hace Viviana de manera muy valiente, además, de alguna manera vayan en el mismo camino y expongan esto ante las autoridades. A propósito de lo que está contando el abogado del Río, Viviana, yo conocí a su padre, al doctor Jaime Vargas Suárez, porque yo he cubierto información política toda mi vida en el ejercicio profesional, y su padre fue un destacado y un connotado dirigente político de Barranquilla, el doctor Jaime Vargas. Fue senador, fue representante de la Cámara, tuvo muchas actividades y cargos por el Partido Liberal. Y por eso me gustaría preguntarle, Viviana, de la familia, es decir, este personaje, este abusador que fue identificado por su hermano como Roberto Márquez, ¿era allegado a su familia? A propósito de lo que decía el abogado del Río, ¿qué tanta familiaridad, qué tanta cercanía tenía esta persona con su familia, Viviana? Bueno, primero quería aclarar que mi papá nunca se enteró de esto, ¿no? O sea, él murió sin saber esto. Él murió sin saber esto por decisión mía también. Yo no quise nunca que mi papá supiera. Y esta persona era llegada a mi familia, él no era amigo de mi papá, él fue la pareja sentimental de mi hermana mayor durante 8 años, casi 8 años. Y durante ese tiempo, además, éramos vecinos. Durante esos 8 años estuvo presente en el entorno familiar casi que siempre, constantemente. Sí, sobre esa presencia y esa cercanía con el entorno familiar, siguiendo esta narración que usted nos está diciendo, pues su mamá, Viviana, dijo algo pues muy conmovedor, y encierro entre comillas: mi chiquita dorada, mi niña hermosa, perdóname por no haberte protegido en ese momento, que eso refleja pues el sentimiento de su mamá. Cuéntenos ese momento en que usted, Viviana, decide hablar con la mamá, decide contarle todo, y cuál es la reacción de ella frente a esta persona. Bueno, primero, mi relación con mi mamá es una relación estrechísima. Mi mamá y yo tenemos un vínculo muy fuerte, somos muy unidas. En el momento en el que yo le cuento a mi mamá esto, yo siento que mi mamá la invadió la culpa, el miedo, el dolor, la tristeza. Además, una mujer extremadamente sensible, y ella siente además se equivoca, porque es que esto no fue culpa de nadie, esto solamente fue culpa de una persona, y es del abusador. Ella siente, creo que todavía, una culpa que no le corresponde. Cuando yo le dije, mi mamá quedó paralizada, y yo siento que ella lo que quería era intentar como ayudarme a olvidarlo, y lo intentó hacer con mucho amor, acompañándome. El dolor de ella yo no me lo alcanzo a imaginar, porque las mamás, y ahora que soy mamá lo entiendo, muchas veces no le mostramos a nuestros hijos lo que llevamos adentro. Siempre ante los hijos se intenta mostrar como una cierta fortaleza. Uno no quiere desmoronarse frente a los hijos, aunque yo sé ahora como mamá que mi mamá en ese momento se tiene que haber desmoronado, y sé que lo hizo, y sé que se está desmoronando ahora, precisamente porque está reviviendo todo este episodio y recordando cosas de ese momento que de pronto ella señales que ella no vio, cosas que dejó pasar, pero es que eso no le correspondía a ella. Uno no tiene por qué vivir en temor de que una persona cercana va a violarle a uno al hijo. Uno no tiene por qué vivir así. Por eso estoy haciendo esto, porque es que eso no tenemos por qué estar pensando que todos los hombres van a violar a nuestros hijos, no nos van a violar a nosotras. Eso no puede seguir pasando. No tenemos que volver esto un tema de temor constante, porque es que esto no puede ser así. Las mujeres y las niñas tienen que tener la libertad de poder jugar con sus primos, con sus amiguitos, sin el miedo a que los violen o a que los maten.
No, pues por supuesto, y esto no fue culpa suya ni de su mamá ni de nadie, sino del responsable que hizo esto, Viviana. Pero Camila, dígame, abogado del Río. Yo sobre eso quería hacer una particularidad sobre el concepto del miedo. Camila, ¿por qué? Porque normalmente las víctimas de este tipo de delitos en algún punto sienten o bien miedo, absolutamente comprensible, o bien culpa. Y es esa sensación de culpa, absurda además, porque aquí solamente hay un responsable y es el agresor. Pero esa sensación de culpa, mezclada con la sensación de miedo, es un caldo de cultivo para el silencio. Y es ahí donde tenemos que atacar. Solamente quería claro que sí. Y por eso yo me entenderá, Viviana, que pues los oyentes están aterrados con la historia, pero también tienen muchas dudas. Usted dice, mi mamá no sabía, nos lee Ana Cristina lo que dijo su mamá cuando se enteró, mi chiquita, perdóname, porque evidentemente a una mamá pues la asume la culpa cuando oye una historia de estas de una hija que quiere tanto. Pero usted nos dice, la persona, mi victimario, era cercano a la familia, no porque fuera amigo de mi papá, sino porque era amigo el novio de mi hermana. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento se rompe ese vínculo? ¿En qué momento se rompe ese vínculo entre su hermana y su agresor? ¿Y su hermana, qué ha pasado con ella? Pues afortunadamente ese vínculo se rompió, de verdad, afortunadamente. Mi hermana pues también decidió terminar su relación con él sin saber nada de lo que me había ocurrido a mí. Ella con su propia historia, tener una relación afectiva con una persona de estas características no fue fácil tampoco para ella, en otros sentidos distintos a los míos. Pero ella decidió, porque también no quería continuar en esa relación, que no era una relación sana. Decidió terminar esa relación cuando se vino a Bogotá a empezar su profesión, a estudiar Derecho aquí en la universidad. A los pocos años decidió terminar esa relación y esta persona no volvió a entrar a mi casa desde ese momento. Ella no volvió a entrar a mi casa nunca más. Yo lo he vuelto a ver en momentos, en espacios públicos, pero nunca lo he tenido cerca desde que ellos terminaron su relación, hace mucho tiempo. Viviana, un poco acerca de lo que usted escribe pues en Facebook, usted reitera que las niñas no tienen la culpa, no tienen la culpa, no tienen la culpa, no tienen la culpa, así lo escribió usted. Yo le pregunto porque cuando uno mira las estadísticas, la cantidad de abusos y violaciones sexuales, la mayoría ocurren en círculos cercanos, en donde las niñas son muy chiquitas y también, como usted lo cuenta, piensan pues que ellas, como tuvieron de pronto un enamoramiento, una cercanía a esa persona, pues después empiezan a sentirse culpables y empiezan a preguntarse, ¿será que yo tuve algo que ver? ¿Será que yo hice esto? ¿Será que es mi culpa? ¿En qué momento usted se dio cuenta, creciendo, esto no fue mi culpa? Yo fui una víctima, a mí me vulneraron mi integridad y mis derechos. ¿Qué pasó en usted para que usted se diera cuenta y usted hiciera ese cambio? Esto no es mi culpa, yo soy una víctima. ¿Y cómo hacer para que las niñas y las mujeres que están en este proceso, igual que el suyo, pues se den cuenta que esto no es la culpa de ellas? Pues te agradezco mucho esa pregunta y te vas a sorprender si te digo que realmente me di cuenta cuando fui mamá. Yo hasta hace poco seguía creyendo que esto había sido mi culpa. Incluso cuando lo dije en mi adolescencia, lo dije con mucha vergüenza, porque es que esto pasó cuando yo era tan niña, que yo no tenía la capacidad de entender. Primero, ni siquiera entendía que era algo malo lo que me estaba pasando. Cuando me preguntan por qué no lo hiciste antes, una niña de 5 o 6 años, una niña de 5 o 6 años no tiene ni siquiera el concepto de esto es un delito, esto está mal. En mi cabeza esto era, no sé, una manifestación de afecto de esta persona hacia mí. Era algo que yo no entendía, pero tampoco sabía que era bueno o que era malo. Me hacía sentir incómoda, sí, me hacía sentir muy extraña, y fue después de que dejó de ocurrir que yo empecé a sentir esa sensación de culpa todo el tiempo, de yo fui la que provoqué, además porque esta persona también me lo hacía saber. Yo había provocado esto, que yo lo había buscado, que yo me había insinuado cuando tenía 5 o 6 años, y eso es absurdo. Ahora que yo soy mamá y veo a mi hija que se aproxima a esa edad, yo digo, una niña de esa edad, ¿cómo se le va a insinuar a un hombre? ¿Cómo va a saber siquiera qué es la sexualidad y qué agarrar, qué no agarrar, o eso qué es? Eso no. Apenas hasta ahora que soy mamá y veo a mi hija es que estoy entendiendo que esto no fue culpa mía. Que a pesar de haberlo contado allá antes y habérselo dicho a mi mamá en su momento, yo seguía en una parte de mí muy profunda sintiendo, ¿será que yo hice algo? ¿Será que como yo buscaba de pronto el afecto de esta persona, lo pudieron malinterpretar? Pero es que es absurdo hacer esa pregunta. Uno cómo va a malinterpretar una niña buscando afecto con una insinuación sexual a los 5 o 6 años.
Y eso es para mí lo más importante, porque yo sé que muchas víctimas dejan de hablar porque cargan esta culpa, porque el victimario a uno le mete en la cabeza que uno se lo buscó, que uno lo pidió, que uno le gustó, y uno se cree eso tanto que incluso ni siquiera el razonamiento lo borra. O sea, me lo repetía, esto no fue mi culpa, pero aún así internamente eso estaba tan arraigado y tan profundo, porque además sucedió en un momento en mi vida donde yo no tenía ni siquiera la capacidad de entender que eso quedó ahí, como cuando uno aprende a montar bicicleta que nunca se le olvida, más o menos, así. Viviana, pero eso con respecto al sentimiento de culpa, pero usted era una niña muy chiquita, a los 5 años, pues uno no es capaz de discernir muchas cosas y mucho menos esta. ¿En qué momento usted se da cuenta y asimila que evidentemente lo que estaba pasando era un delito? Que lo que estaba pasando era que este señor mayor de edad, el novio de su hermana, estaba abusando de usted. ¿En qué momento usted hace conciencia de eso? Yo hice conciencia de que esto no debía haber pasado ya en mi adolescencia, cuando lo hablé, casi como a los 13, 14 años, cuando yo entendí realmente que esto no era normal. Eso no tiene que ver con mi sensación de culpa, porque me seguía sintiendo culpable, pero entendí a esa edad que esto que me había pasado a mí no era un gesto de afecto. Pero, ¿y en su adolescencia, hablándolo con quién? Con mi mamá, cuando lo hablé con ella por primera vez. La primera vez que hablé de esto fue con mi mamá en mi adolescencia, que se lo dije en un momento de mucho dolor, en un momento de catarsis, y en ese momento fue que yo entendí que esto no era normal, que lo que a mí me había pasado no era normal, que así no se muestra el afecto, que así no se muestra el cariño, que eso no era amor, que yo pensaba que eso era amor. Y ahí yo le pregunto a usted, abogado del Río, porque la mamá de Viviana se entera cuando ella es adolescente y no toman la decisión de emprender acciones legales, por lo que ya hemos explicado en todo este programa. Pero una familia que esté escuchando esto, una mamá que esté escuchando esto, un adolescente, ¿qué es lo que debe hacer? Y me parece importante recalcar sobre ese tema. ¿Qué es lo que debe hacer jurídicamente para que no pasen tantos años y estemos en estas hoy? ¿Abogado? Gracias, Camila. La pregunta es muy pertinente. Lo que se debe hacer fundamentalmente es, primero, contarlo. Segundo, que la familia lo crea de manera inmediata. Los niños mienten muy pocas veces. Los niños no conocen el desborde de manipular y de todo ese tipo de situaciones. Tendría que ser muy complejo que ocurriera, pero en términos generales hay que creerles a los niños. Y con esas dos características, la información del menor y el apoyo de la familia, dirigirse inmediatamente ante las autoridades. Si no se ha hecho, si han pasado varios años, es importante establecer hoy, Camila, y todos los presentes y todas las personas que nos escuchan, que existe la posibilidad de iniciar acciones legales en el entendido que, si bien se dieron los hechos cuando la víctima era muy pequeña, hoy la ley permite que la acción penal o el inicio o el término para iniciar la prescripción de la acción penal arranca con la mayoría de edad. Es decir, que si la víctima fue en su momento o tenía en su momento 6 o 7 años, no es que hay que contar los 7 años hasta la mayoría de edad, que ya habría un término importante. No, el término arranca el día 1 a los 18 años y tienen 20 años para interponer una acción con base en esos crímenes. Entonces muchas personas piensan que ya el término ha pasado, que el tiempo se fue, que el recaudo probatorio no va a ser lo suficiente porque además no va a poder hacerse un examen de medicina legal. No, recordemos que además hay delitos de actos sexuales y el acto sexual no necesariamente implica la penetración, son solo tocamientos. ¿Y cómo se prueban los tocamientos? Fundamentalmente con la materialización del daño, Camila. Un terapeuta o un psicólogo puede establecer el daño que le ha provocado ese tocamiento. Eso, en adición a los testimonios de familiares, de personas que conozcan los hechos, eso puede generar la responsabilidad penal de los acusados. Entonces no es que transcurrió una cantidad de tiempo y que no hay elementos de prueba, que se pongan las denuncias, que se establezca presión sobre las investigaciones y seguramente eso dará resultados. Y además, poner las denuncias respectivas, Camila,
genera empoderamiento en las mujeres. Yo sé que muchas personas que estén observando hoy el programa, mujeres o hombres víctimas de este tipo de delitos, lo pensarán y dirán, todavía tengo oportunidad, no puede ser posible dejar. Además, desde el punto de vista personal, sobre lo que le hicieron a ellos, o sobre lo que ese potencial criminal puede hacer sobre otras personas también. Sí, Viviana, usted nos ha dicho a lo largo de la entrevista, pues que ahora, desde que es madre, ve las cosas de una forma diferente. Pero ¿cómo está manejando eso con su hija? Pues justamente para prevenir, para evitar que repita la historia dolorosa que usted ha vivido. ¿Y qué consejo usted le da a otras madres para justamente evitar eso? Bueno, yo creo que lo primero, yo cometí un error muy grande con mi hija y era dejarme invadir por el miedo, no querer que una niña de pronto fuera al jardín, no querer soltarla, ¿sí? Ya cuando me vi en la necesidad, no, ya está esta edad en que tiene que la niña empezar su escolarización, estaba muy temerosa de eso. Y luego entendí, y lo entendí gracias a la ayuda de una persona en particular, que yo no puedo trasladarle mis miedos a mis hijas. No puedo trasladarle mis cargas a mis hijas. Lo que sí puedo hacer es crear un ambiente, un entorno de confianza, un entorno de amor, donde ellas sientan que siempre se podrán hablar las cosas con sus papás, donde uno también hable de ciertas cosas que antes no se hablaban. Por supuesto, hay que saber en qué lenguaje uno le manifiesta esto a un niño, pero yo a mi hija mayor, porque la chiquita es una bebé todavía, siempre le hablo sobre su intimidad, sobre su cuerpo, sobre quién puede o no puede poner manos sobre su cuerpo. Es decir, su mamá puede bañarla, su mamá puede echarle una cremita, pero ya más de eso es que ella entienda que su cuerpo es de ella y que su cuerpo es lo más sagrado que ella tiene. Yo lo que no recomiendo es dejarse llenar de miedo, porque precisamente yo viví con miedo y yo estaba cometiendo el error de transmitirle ese miedo a ellas. Uno lo que necesita es aprender a identificar las señales, aprender a crear en ellas una conciencia de su cuerpo y lo que es de ellas y de los límites que tienen que ponerles a otros, tanto mujeres como hombres, y también confiar en que si uno les expresa ese conocimiento, las empodera un poco, si sean pequeñas. Uno cree que los niños no entienden, pero sí entienden, ellos sí entienden y sí logran sentir cuando algo no les gusta. Que siempre, cuando se sienten incómodos, hablen con sus papás, se lo expresen a alguien. Si de pronto no es a la mamá, al papá, al hermano, a alguien, pero que siempre sepan que hay alguien con quien pueden hablar. Hay señales muy claras, estas cosas no suceden en el absoluto silencio. A pesar de que uno guarde silencio, las señales son claras. Un niño abusado tiene cierta sintomatología, uno lo expresa sin expresarlo. También es aprender a leer esas señales, pero sobre todo es crear un vínculo de confianza con el niño, porque uno nunca sabe, esto puede pasar, como ustedes han dicho, en el entorno hasta más cercano. Y entonces prohibirle al niño que esté en contacto con sus familiares, pues tampoco esa puede ser la solución. Lo que hay es que empoderar al niño y hacerle crear conciencia sobre su cuerpo y los límites que tiene que establecerle a otros. Doctor del Río, usted ha hecho mucho énfasis en el miedo, en que no les dé miedo a las mujeres, en empoderar a las mujeres precisamente para que puedan desprenderse de ese miedo. Pero cuando se empiezan este tipo de denuncias, las dos primeras preguntas que se les hacen es, primero, ¿dónde están las pruebas? Y segundo, la presunción de inocencia de quien se dice es el victimario. ¿Qué se le puede decir a las mujeres que pueden pensar en este momento, yo hago una denuncia, pero me salen con estas dos preguntas y yo, ¿qué hago? Sí, es importante eso. Y la pregunta además es pertinente porque además el sistema judicial, y por eso decía que la pregunta es importante, a veces que pareciera que el sistema judicial, fiscalía, entes investigadores, no estuvieran del lado de la víctima, sino que de alguna manera su función estableciendo fuera poner trabas sobre la situación. Y es una invitación también a que los entes investigativos de alguna manera sean un poco más receptivos sobre las necesidades. Vemos casos además donde la mujer no sabe qué hacer con su hija, que acaba de ser víctima de una violación, y entonces simplemente de pronto la cambia, la baña, en fin. Es importante que los funcionarios sean receptivos frente a todo este tipo de situaciones y partan de una realidad y de un principio de veracidad. Es decir,
Más allá del principio de presunción de inocencia sobre el indagado, que es absolutamente estructural, también es importante darle credibilidad inicial a las manifestaciones y que las personas que vayan a denunciar no se preocupen tanto inicialmente por los elementos materiales de valoración, porque repito, la prueba testimonial tiene valor probatorio y es fundamental para encauzar la investigación. Y sobre todo, y esto es lo más importante, en el entendido de que no exista una evidencia física palpable, como en los actos sexuales abusivos, o en el mismo acceso carnal, pero la prueba por alguna manera se haya borrado, se haya desdibujado, es importante la prueba psicológica. ¿Por qué? Porque estos eventos generan un daño permanente, que se puede amilanar con el tiempo, que se sanan algunas heridas, pero el daño es permanente. Sí. Entonces, esa prueba o esa materialización es bien importante. A propósito de lo que dice el abogado del Río, Viviana, en su escrito, que repito, es desgarrador y es muy valiente, usted utiliza una frase que me llama la atención. Usted dice, quiero que él sepa que yo sé lo que me hizo. Esa es una frase casi del texto final, Viviana. Me gustaría saber, ¿él sabe lo que le hizo? Yo creo que ya sabe lo que me hizo. Yo creo que, de hecho, lo sabía, lo supo siempre. Ya era un hombre adulto. Él supo lo que me hizo. La que no sabía era yo. La que no sabía era yo. Yo necesitaba que él supiera que ya yo sabía lo que él me había hecho a mí. Él siempre lo ha sabido. Él era un adulto. Él siempre fue un victimario. Yo era la que era inconsciente de lo que me estaba pasando. Y ya yo sé lo que él me hizo. Ya yo sé. Viviana y abogado del Río, yo quiero hacerles una última pregunta para terminar a los dos, y empezando por Viviana. ¿Usted cree que la cadena perpetua para violadores de menores soluciona en algo este drama que usted nos está contando hoy, que sufren muchas mujeres del país? Es que yo no creo que la cadena perpetua es decir, lo que se necesita es prevenir que esto siga sucediendo. Mi enfoque siempre va hacia la prevención. La cadena perpetua es la consecuencia de esto. Yo lo que quisiera es que esto parara. Yo no quiero que esto siga sucediendo. Yo no quiero que se necesite hablar de cadena perpetua. Yo quisiera que los niveles de abuso sexual a niños, a adultos, paren. Yo me enfoco siempre hacia la prevención, no hacia el castigo. Para mí la prevención es lo más importante. Es lo más importante. Abogado del Río, ¿y usted qué opina sobre esa pregunta que le hace mi compañera Valeria? Muy buena pregunta. Además, yo quiero dejar aquí por sentado que estamos enfrente a una heroína, una mujer que aún a pesar del tiempo tomó la determinación de enfrentar esta situación, y ojalá que muchísimas mujeres y muchísimos hombres también, niños que en su momento fueron abusados, porque aquí también hay un freno cultural, ojalá que todos y cada uno de ellos asumieran de alguna manera o se empoderaran con esta manifestación de Viviana. Me parece importantísimo. Con relación a la cadena perpetua, yo no soy partidario de la cadena perpetua, yo soy partidario de que se castiguen las conductas punibles, independientemente de cuáles sean los delitos. La cadena perpetua no es más que populismo punitivo, es una forma de utilizar el derecho penal para sacar réditos, bien sea electorales o bien sea de opinión, pero en realidad no genera absolutamente nada. Lo que necesitamos es que en realidad las personas respondan penalmente por sus actos. Y en este caso, lo que queremos es que este individuo responda penalmente por este caso, y si existen otros eventos, que responda por todos y cada uno de esos eventos. Y Viviana, yo sé que usted está recibiendo muchas comunicaciones, mujeres alrededor del país, mamás que han leído su historia a través de las redes sociales, hoy la escuchan a través de la radio y también han leído a su hermano, y que ven en usted también como un referente para poder contar, porque sin duda alguna esto tiene que ser una catarsis, como usted misma lo dijo, y tiene que ser liberador. Y por eso yo creo que en nombre de muchas mujeres, de muchas mamás y de muchas familias, así como lo decía el abogado del Río, le damos las gracias aquí desde estos micrófonos de que usted se haya atrevido a hablar y a contar su historia, que como decía Oscar Montes es muy dolorosa y el texto es desgarrador, pero sin duda alguna
estoy segura que servirá para que muchas otras mujeres se animen a denunciar y muchos niños que hayan sido abusados se animen a denunciar, así el tiempo haya pasado. Viviana Vargas Vives, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila, gracias por la invitación, y a todos los que están escuchando también muchas gracias por escucharme. Le mando un abrazo muy grande, abogado Miguel Ángel del Río. A usted mil gracias. Y si hay más gente que tiene historias similares a las de Viviana, pero además con este mismo victimario, ¿se pueden contactar con usted, abogado? Pero por supuesto, Camila, estoy muy atento a todas y cada una de las situaciones que pudieron haber rodeado a este personaje, así es. ¿Tiene usted un correo electrónico? Sí, mi correo es info@miguelangeldelrio.com. Ahí me pueden escribir, Camila, muchas gracias. Abogado del Río, a usted muchísimas gracias. Y a Viviana vuelvo y le reitero las gracias de parte de este equipo de trabajo por haber aceptado contar su historia en los micrófonos de Mañanas Blue, que yo sé que no es fácil, pero como ella dice, yo ya no soy una víctima. Viviana es una sobreviviente y por esa razón pues está contando su historia y seguramente le va a ayudar a muchas otras mujeres en el país. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros hoy viernes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. No se muevan de sus radios porque ya llega Meridiano Blue con toda la explicación de lo que va a pasar con la cuarentena en Bogotá y los detalles de lo que entregó la alcaldesa Claudia López. Nos escuchamos el lunes.